Vamos a hablar con el presidente de Zona Igualdad, que es Marian Españuelo, que ya la tenemos en línea, que es una organización que trabaja con los jóvenes y vamos a hablar un poco sobre una campaña que se llama Nombralo. No, Nombralo es odio, creo que es así el nombre. A ver si está Marian en línea. Saludamos Marian, Leo Cabé y Mauricio Israel. ¿Cómo estás? Hola Leo, hola Mauricio, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Me alegro. ¿dije mal el nombre de la campaña? No, No, lo dijiste bien. Nombralo es odio. Me alegro porque lo hicimos simple para que sea lo más comunicacional posible, así que me alegra que incluso con duda lo hayas dicho bien. ¿Y qué significa? Nombralo es odio y qué es lo que se intenta desde esta campaña. Bueno, justamente eso, que empecemos a nombrar el odio, que no quede solamente en que son formas de pensar o parte de la libertad de expresión, sino que podamos hablar efectivamente de que hay discursos que tienen que ver con promover el odio en la sociedad. ¿Sí? Nosotros somos tres organizaciones que trabajamos distintas temáticas, nos conocemos del activismo, de reuniones, de actividades, somos organizaciones particularmente que trabajan en distintas áreas de la comunidad de la diversidad sexual, pero que no trabajamos en común. Nosotros como Zona trabajamos con juventudes, hay una organización de derechos humanos y diversidad que trabaja con migrantes y Conectando Derechos que trabaja con empresas y derechos humanos. Y la realidad es que hablamos y una de las cosas que nos pasa es que cambiaron las cosas de un tiempo a esta parte. Una cosa es las expresiones de violencia o discriminación que se dan a nivel social, que se pueden dar en la vía pública, y empezó a cambiar mucho cuando estos discursos de odio se promovían desde personas que tenían responsabilidad estatal, ¿no? Básicamente el presidente. Sí, Entre ellos. Sí, no tenemos ningún problema de nombrar al presidente como uno de los principales difusores del odio, pero sí lo que entendemos es que esa forma de hacer política empezó a marcar una agenda y una forma de hacer política, y eso es lo que nos preocupa. Claro. Porque si fuese solamente una persona, yo te digo, es grave porque es el presidente de la nación, tiene una responsabilidad institucional y tiene un impacto, digamos, a nivel social muy grande, pero la realidad es que sería solamente una persona. Pero no es eso lo que está pasando. Está cambiando la manera en la que hacemos política y en la manera en la cual hablamos de las diferencias. En ese sentido decimos que se promueve el odio. Porque una cosa es tener desacuerdos de posiciones o ideológicos, que venga bienvenido, es parte de la democracia, digamos, si nos parecemos que embole. Y otra cosa es pensar que la persona que tengo adelante, por sus características que le diferencian de mí, tiene que desaparecer. Bueno, ¿sí? la desaparición de ciertos ministerios, del Ministerio de Mujer, digo, fue prácticamente tema de campaña. O sea, vengo a disolver eso. Digo, no se escondió, ¿eh? En ese sentido fueron derecho a lo que ellos consideraban que era uno de los pilares de su campaña, incluso. Sí, pero también una cosa es el manejo estatal. Sí, obvio, sí, y creemos que un poco eso que parecía un tema de formas que tenía el presidente, hay un tema de fondo, ¿no? O sea, una cosa es decir, quiero cambiar la estructura del Estado, y otra cosa es hacer el jueguito de fuera, como si no estuviésemos hablando de derechos sociales, reivindicaciones, determinadas instituciones que costaron muchísimo conseguir, ¿no? Pero no queda solamente ahí, porque no es una reforma estatal. Y ahí es donde nosotros con la campaña estamos apuntando. Sino cuando habla de oposición política como si fuesen ratas, ¿no? La idea de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Sí. Entonces, ni hablar de unir directamente la diversidad sexual con la pedofilia, ¿no? Que también es otra forma de promover el odio, a través de no un prejuicio, sino un dictamen muy complejo hacia toda una comunidad. Lo que promueve en función de eso es que no haya convivencia. Dice que la convivencia es imposible. Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando la convivencia es imposible? Vos sabés que hoy antes de hacer esta nota yo estaba, viste cómo es la memoria de todos, ¿no? La vamos perdiendo, a veces la tengo que recuperar. Yo conocí a Diana Zacayán, ¿no? La conocimos a través de la radio de la Universidad de La Matanza. Ella estuvo casi a punto de ser columnista de uno de los programas que estaba produciendo, de una persona excepcional y además que tenía bien claro por dónde ir, qué reclamar. Bueno, ella fue una de las primeras que tuvo su cambio de sexo en el DNI, claro. Y había conseguido también, eso no, era lo que no me acordaba, que salga una ley en la provincia de Buenos Aires que le dé trabajo a las personas trans, porque el tema de la falta de laburo, ella decía, a mí me echaron de muy joven de mi casa, yo me enfrenté con la vida, y hablaba siempre de que eso significa que el promedio de vida de las personas trans era 35 años. Cuando lo decía, vos decías, pero esto es tremendo porque no se trata de decir, bueno, es una persona que está desprotegida, básicamente decía, yo no puedo conseguir laburo, si no me prostituyo no consigo laburo. Entonces, ese camino que tuvo que hacer y que finalmente además terminó perdiendo la vida también por otra de las reivindicaciones que terminaron siendo que la persona que la asesina se considera que cometió un delito por odio. Sí, un travesticidio. Sí, travesticidio, claro, la figura de travesticidio, que en definitiva, digo, el peor de los finales, incluso hasta también dejando una huella en la historia. Uno pensaba, digo, no es solo una reivindicación, acá se está jugando la vida de un montón de personas que pelean por esto, están peleando por el derecho a poder laburar y tener una vida medianamente digna, ¿no? Bueno, justamente cuando decimos el impacto de los discursos de odio a nivel institucional, estamos hablando que desde que se asumió Javier Milei, desde el 2023, vemos un aumento en el primer año nada más de 70% en los crímenes de odio en Argentina. De los crímenes, no de los discursos. O sea, del impacto real en la vida de personas sobre esos discursos.
quiere decir más situaciones de violencia en la calle, más agresiones físicas, más situaciones de abuso, más travesticidios, más crímenes de odio. Entonces, esto es un dato del Observatorio de Crímenes de Odio que lleva adelante la Federación Argentina LGBT, que lo pueden buscar, está en redes, digamos. Y no solamente eso, lo vemos que en el segundo año hubo mayor aumento también, ¿no? Eso significa que el Estado se corrió, dejó que las cosas pasen y las cosas cuando pasan así sin tener algunas cosas claras, terminan esto, en pérdidas de vida humanas. Sí, y no decimos solamente que se corrió, porque el corrimiento es grave, Claro, porque no hay una respuesta cuando hay una sociedad, digamos, y una parte de la sociedad que tiene una base de desigualdad estructural, como bien vos nombrás, digamos. Una compañera trans, ¿por qué no consigue trabajo? Bueno, porque fue expulsada seguramente del hogar antes de la adolescencia, cuando se enteraron de su identidad de género en la familia, y para que, digo, era o cambiar su identidad y no ser lo que es, o irse a la calle, digamos, en la mayor parte de los casos. Entonces esa persona ya en la calle, bueno, la posibilidad de sostener el espacio escolar es difícil, entonces no hay ni siquiera un título secundario, en muchos casos un título primario, entonces posibilidad de conseguir trabajo tampoco, porque aparte de la discriminación hay una base estructural. Pero no solamente eso, sino que el mismo gobierno lo promueve, ¿sí? Lo está promoviendo la discursividad de odio, porque si no hay convivencia posible, y si hay personas que pueden dañar lo más preciado que tiene una sociedad, que son por ejemplo las infancias, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando convivimos con personas que perjudican adrede y que promueven perjudicar a las infancias? ¿Qué se puede hacer? Buenas tardes, Mariam. Acá Hola, Mauricio. perdóname, sí. No, está bien, disculpado que interrumpí, pero justo me puse a pensar cuando vos hablabas de las infancias y del odio, que cuando hablamos de odio no es siempre directamente, ¿no? Porque la viceintendenta de la Capital Federal habló en contra de la educación sexual integral y decía que obligan a los chicos a jugar con muñecas y a las mujeres con pelota, primero como si esto fuese algo que te inclina tu sexualidad o tu género, y eso también promueve el odio, porque no dice directamente que odies, pero te está diciendo que una ley de educación sexual integral va para un lado que no va, que es falso, y entonces te hace... Sí, la ignorancia también se puede considerar como parte del camino del odio, ¿no? Ignorancia no de parte de ella, sino de los quizás de un receptor, pero no sé cómo viste esas declaraciones. Ese también lo considero. Pero yo ahí sí me voy a tomar un momento para nombrarla, Clara Mucio. Me parece que es importante que tengamos el nombre bien claro de las personas que promueven este tipo de discursos. Ella es Clara Mucio, que además hace un par de años atrás estaba en la Marcha del Orgullo, arriba del camión del PRO en la Marcha del Orgullo. Hay que decirlo, porque una cosa es también, cuando hay una ideología, que uno podría pensar que por lo menos es una ideología de convicción, y otra cosa es cuando se promueve el odio hacia todo un grupo y una comunidad en función de conveniencia política, porque también se radicalizan como para acomodarse a los tiempos que corren, ¿no? Entonces, también, porque sí, y acá sí, tomo lo que vos decís. Yo creo que se sabe muy bien, y además se sabe bien, hay congresos internacionales, sabemos que hay capacitaciones para promover este tipo de discursos. Cuando a vos te dicen que a tu hijo o a tu hija le están metiendo cosas en la cabeza, que puede, obviamente, construir una vida donde haya más vivencia de discriminación, o que a vos te aleje, te haga no entender tanto su vida. Cuando vos pensás que tu hijo o tu hija está en peligro y te hacen creer que por difundir determinada agenda o porque la gente exista pone en peligro la integridad de tus hijos, obviamente que vas a odiar. ¿Cómo no vas a odiar? Están jugando y están diciendo, están amenazando una de las cosas más preciadas que tiene una familia, que es sus infancias. O sea, ¿cómo no vas a odiar? Por eso nosotros no apuntamos tampoco a hablar del discurso de odio a nivel social. Eso se cambia a través de un cambio cultural, un cambio de educación, promoviendo determinados debates sociales, que bienvenido sea, digamos. Para eso está la militancia cotidiana. Cuando pensamos esta campaña, queremos hacer responsables a quienes tienen responsabilidad institucional. Porque creemos que es distinta la agenda y que es distinto a dónde apuntan. Eso, ¿cómo es la campaña? Explicarla un poco, ¿cómo son spots, son imágenes? ¿Cómo la encontramos la campaña? Bueno, la campaña sí es de comunicación en primera instancia, o sea, tiene imágenes que promovemos, hay una página de Instagram, estamos en redes sociales, sacamos unos spots también para difundir un poco la campaña y estamos haciendo estamos juntando firmas en una plataforma que se llama All Out, que pueden buscar All Out o se meten directamente, buscan la campaña en Google y les aparece para firmar, o sea, eso no se preocupen, buscan nombre de los odios y les aparece. La principal idea de la junta de firmas es para visibilidad. Nosotros con esa visibilidad, tanto sea mediática, digamos, que estamos tratando de conseguir, o sea, que estos espacios nos recontra ayudan para poder difundir también la campaña, lo que estamos llevando adelante es incidencia política. O sea, agarramos diputados que nos abren la puerta, senadores que nos abren la puerta, nos sentamos en la mesa, les hablamos de los impactos que tienen los discursos de odio y les pedimos que se comprometan a no difundir estos discursos, ¿sí? Y a denunciarlos y a poder nombrarlos, que no sea la manera en la que hacen política. Nuestro objetivo es empezar a tener esta charla, porque no está en agenda y se tapan estos discursos a través de diversidad ideológica. Mariam, Zona Igualdad también es la organización que vos presidís. Ahí estaba la definición de que trabaja con las juventudes en todo esto y además me imagino que es como que terminás porque, digo, todo esto que estamos hablando tiene una inmensidad de abordaje tremenda, pero debe haber un montón de otros temas que van surgiendo arriba de la mesa y que decís por dónde vamos, ¿no? Porque hoy hasta
los pibes y las pibas para poder conseguir un trabajo está complicado, terminar los estudios, pensar en la problemática de las juventudes hoy es un verdadero tema, ¿no? Y parece que no está tampoco muy instalado en la agenda pública. No, incluso desde Zona tenemos dos trabajos que aprovecho, gracias por darme la plataforma y el espacio. Nosotros estamos haciendo desde el 2023, porque sabemos que las condiciones de nuestra vida cambiaban claramente, estamos haciendo como un pequeño monitoreo. O sea, estamos relevando año tras año cuál es la realidad en distintos ámbitos de las juventudes. O sea, que también invito a quien nos está escuchando o quien ve esto, por favor, que completen el relevamiento, porque también es una manera de tener datos. Que no haya Estado también lo que hace es que no haya información, ¿no? Como nadie puede hacer la tarea que no hace el Estado. Si no está ni nadie puede relevar sobre cuál es la realidad de nuestras vidas. Entonces nuestras vidas empeoran y no se habla del tema porque no tenemos datos. Porque vos decís, no conseguimos trabajo en las juventudes y te dicen, ¿qué porcentaje? Y no sé, porque no hay un Estado que lo lleve adelante, que esté mirando. Y yo no tengo la capacidad porque soy un ONG, ¿no? Como somos 15 personas poniéndole voluntad. O sea, y si no está buscando, tampoco el Estado lo revela, porque dice, no sé, acá no figura porque no hay búsqueda. Bueno, es lo que está pasando el engaño de que supuestamente en este momento están bajando la violencia de género, pero en realidad vos sabés internamente que se desbarataron todos los mecanismos de monitoreo, digamos, de violencia de género. Entonces, digamos, que no haya una estadística cuando no hay quien releve, no quiere decir que esté mejorando la situación. Por eso es tan importante el rol de las organizaciones. Y lo otro que vemos, y con esto sí me parece que es importante hablarlo, hoy estamos en una crisis no solamente de la comunidad LGBT, sino de todas las juventudes, de toda la sociedad argentina, pero de las juventudes más, una crisis de salud mental. ¿Sí? Hoy tenemos el índice de suicidio más alto de los últimos 15 años en Argentina. Entonces, no es que cuando empeoran las condiciones de vida de las juventudes, solamente vivimos peor, sino son vidas que se están cobrando. No es porque sí. Y viene escalando en los últimos años, en parte tiene que ver también con las redes sociales, la falta de futuro, la falta de trabajo, no pensar qué voy a hacer en 10 años, porque no puedo ni siquiera proyectarlo, ¿no? Como si no hay proyección de las juventudes, ¿para qué vivir? Entonces sí nos parece que después, cuando un pibe lleva un arma a una escuela, todos los medios hablan, ¿no? Y todo el mundo se preocupa. ¿Pero qué hacemos al respecto? Porque no es solamente un pibe con un arma, es una crisis de salud mental como nunca vimos en Argentina. Sí, y a nivel mundial, y de hecho estamos viendo que más de un país, bueno, Francia el otro día empezó a restringir el tema del acceso a las redes sociales a partir de los 15 años, porque dice, paremos acá porque esto se nos está yendo de las manos, y no fue un problema, no fue el Estado que salió a parar las redes sociales, sino fue la misma sociedad que empezó a reclamar que se haga algún tipo de ley para frenar que los chicos estén expuestos a las redes sociales y a todo lo que implicaba. María, pero vos tenés acá el gobierno de la ciudad que lo que hace es promover las escuelas con IA, cuando todavía no las recomendaciones son un no a la IA en la educación y sí a la IA responsable, digamos. ¿Y quién va a definir cómo se va a utilizar la IA y cuáles son los protocolos de uso a nivel escolar? ¿Quién lo va a decir? ¿Gemini? Sí, no, ¿Lo va a decir además estamos contra mano del mundo, porque todos le estamos viendo freno y nosotros estamos saliendo a levantar la bandera de la IA como que viene con todas las soluciones y al contrario, está planteando problemas serios de educación, de cómo se construye el pensamiento. Estamos en todo, ¿no? No podemos sacar, no nos va bien en una. La mayor desigualdad que se viene en la juventud, que eso ya lo estamos viendo, en la educación, es las escuelas. O sea, las personas que tienen más dinero y más ingreso económico son las que menos van a utilizar la tecnología y van a hacer más offline la educación. Y quienes menos posibilidades sociales tengan y vivan en situaciones de mayor vulnerabilidad son las que más van a estar integradas con la tecnología. Entonces, tenemos que cambiar cómo se están discutiendo también la educación y el uso de la tecnología en ese marco y las consecuencias que tienen para nuestras juventudes, ¿no? Tal cual. Se nos va el tiempo, así que te agradecemos. Dejemos entonces un contacto, los buscan como Zona Igualdad y ella es María Spagnuolo. Tenemos ahí las líneas también, nombrarlo, es odio, como un poco las fórmulas para poder encontrar los caminos y bueno, para todo aquel que quiera sumar su granito de arena, ponerse en contacto, laburar para la difusión, calculo que habrá muchos mecanismos para acercarse. Muchísimas gracias por el espacio, en serio. Bueno, te agradecemos, Marian. Chao. Marian Spagnuolo, entonces, hablando de esta campaña, nombrarlo es odio. Y nombremos que es Clara Mucio, como bien recordó el nombre que yo no lo había recordado, y porque hay que nombrar las palabras y las cosas. Yo sé que cuando lo dijo, yo dudé. ¿Sabes por qué dudé? Porque así como los nombramos, después se hacen conocidos y mirá lo que pasó con que todos conozcan a Milei, ¿no? Y